Hola, ¿qué tal? Somos alumnos del Instituto Tecnológico Nacional de México. El día de hoy estamos presentándoles a ustedes los analizadores sintácticos que tenemos a lo largo de los lenguajes autómatas. Somos parte de la unidad a distancia ubicada en el centro de Colón del grupo 6C. Los integrantes, un servidor, Hugo Rojas Federino, Olga María Lada Recendis y Mariano Alonso Olaco. Nuestra asesora será la ingeniera María Fernanda Cisneros. El día de hoy es 8 de julio del 2020. Sin más que decir, comenzaremos con la introducción, sino antes pasar a lo que tenemos como el índice. Aquí es donde vamos a mostrar todo lo que vamos trabajando en caso de alguna búsqueda rápida. El objetivo de este tema es conocer los tipos de analizadores sintácticos que tenemos y podemos encontrar, además de entender un proceso de análisis sintáctico dependiendo del tipo al que pertenezcan. Esto está claramente dependiendo el tipo de lenguaje que llegamos a tener para que se vayan conociendo. Más sin en cambio, esto es el punto clave del cual hay que partir, teniendo en cuenta lo siguiente. Tenemos un punto en el cual tenemos como qué son los analizadores sintácticos y bien nos lo dice Pérez en su libro de analizador sintáctico. El segundo módulo de proceso de compilación de un compilador que se transforma a su entrada en un árbol, la derivación de un árbol de sintaxis o abstracta, o los ASA, que los veremos un poquito más adelante con mis compañeros. El analizador sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras, como formalmente los conocemos como los árboles semánticos, en los cuales se van analizando para lo que tenemos como una estructura antes de o después de dicho analizador. Estos capturan la jerarquía implicada en la entrada. Como lo vamos diciendo, esto va dependiendo de quién tiene más jerarquía o más posición en su mismo contexto léxico. Además nos dice que un analizador léxico crea tokens de una secuencia de características de entrada, y estos tokens son los que son procesados por el analizador semántico en una construcción de datos, por ejemplo, un árbol de análisis o los árboles que ya tenemos. Un momento les presento algún ejemplo y lo que vamos viendo. Además de ello, se constituyen dos tipos: los analizadores que son descendentes o los que son ascendentes. Además de estos tipos, tenemos lo que viene siendo algunas de las importancias y se verán comentando más adelante. Los analizadores sintácticos descendentes. El analizador sintáctico descendente va recorriendo el árbol sintáctico desde la raíz hasta las hojas, llegando a generar una sentencia que se está analizando la raíz representada de un símbolo de la gramática. Esto es como lo que conocemos o lo podemos ver como un árbol tal vez al revés. ¿Sí? Si bien conocemos que los árboles van de abajo hacia arriba creciendo desde el tallo, las raíces y todo, va saliendo y va floreciendo. Aquí lo podemos ver o manejar al revés. Esto dependiendo de cómo lo estemos organizando, claramente está. Pueden considerarse, además de ser una manera de encontrar una derivación por la izquierda de una cadena, por lo cual que siempre es el lado por donde se constituyen, es desde arriba. Esto es como lo que les venía diciendo. Tenemos la parte que es de arriba, en la cual pasaremos la mayor parte, porque se va abriendo. Entre más ramas vaya creando, es más extensa lo que se va haciendo. Y por lo que podemos ver aquí, nos dice que es la raíz o las axiomas de la gramática, y se va desplazando hacia abajo. Es lo contrario de un árbol. Y además de estos dos descendentes, tenemos lo que viene siendo dos tipos de descendentes: analizadores sintácticos por descenso recursivo, o los analizadores por el predictivo o el LL1, como lo vemos viendo. Pasaremos a discutir los analizadores sintácticos por descenso recursivo. Aquí, como lo vamos viendo, primero quiero hacer un énfasis en la foto. Vamos observando cómo el árbol aquí es al revés y va partiendo hacia abajo. Este árbol se va haciendo hacia abajo y vamos viendo cómo de la raíz, donde tenemos el punto E, que es primero, se agregan dos extensiones que son E más E, y sus derivaciones que van saliendo obviamente más hacia abajo. Además, aquí podemos ver cómo va estructurada la gramática, etc. Y esto nos dice lo siguiente: contiene un conjunto de procedimientos recursivos.
donde cada terminal de la gramática tiene asociado un procedimiento. Aquí, como podemos ver, dice que tiene un punto terminal del procedimiento en el cual tenemos que es de arriba hacia abajo con la gramática asociada a un procedimiento. Esto quiere decir que si tenemos una nos vamos a la derecha, tenemos una E y podemos encontrar otra E. Y de esta E podemos encontrar un número, tal vez. Puede ser dependiendo hasta dónde termine nuestra gramática o dónde nos esté indicando. Cuando se constituye un árbol de análisis al llegar a la terminal, comprueba el procedimiento escogido, es adecuado, si lo es, avanza, si no lo es, se queda. Como podemos ver, es el punto en el cual donde tenemos lo siguiente. Sería una E más. Si no se emite el mensaje sería un error y el árbol o el analizador estaría mal o no coincide. Pues es una de las principales. Analizadores sintácticos ascendentes. Se denominan analizadores sintácticos ascendentes porque pretenden construir un árbol sintáctico para una determinada cadena de entrada, empezando por las hojas y construyendo el árbol hasta llegar a la raíz. Un analizador sintáctico ascendente utiliza una pila explícita para realizar un análisis sintáctico, de manera semejante como lo hace el analizador sintáctico descendente no recursivo. La pila de análisis sintáctico contiene tokens como símbolos no terminales y también alguna información de estado adicional. Existen dos tipos, pero puesto que los analizadores por predecencia del operador se dedican a unas gramáticas muy restringidas, como las gramáticas del operador, nos vamos a centrar en los analizadores LR, que son más sencillos por la amplitud de las gramáticas a las cuales manejan. Los analizadores LR se dividen a su vez en tres tipos. SLR son los más sencillos de implementar. LR1 es el más costoso de implementar, puesto que incorpora el cálculo de los símbolos Lockenhaft a cada estado del AFD. También es el que más gramáticas reconoce. LALR se trata de conseguir los beneficios del método LR1, pero con el coste del método SLR. Propiedades del analizador sintáctico. 1. Debe de ser eficiente. 2. Determinar la producción a aplicar reconociendo unos pocos tokens de entrada. 3. Hacer una adecuada gestión de errores que se produzcan. La gestión de errores. Errores léxicos. Los errores léxicos se detectan cuando un analizador léxico intenta reconocer componentes léxicos de una cadena de caracteres que no encajan en ningún patrón. Son situaciones en las que se utiliza un carácter no válido, por ejemplo, una arroba, un signo de pesos, comillas, una comilla, puntos, etc. No pertenece a ningún vocabulario del lenguaje de programación. Recuperación en modo pánico. El analizador sintáctico descarta símbolos de la entrada, uno por uno, hasta encontrar un token que pertenezca al conjunto de tokens de sincronización. Delimitadores, punto y coma, palabras claves, conjunto primero u otros que determine el diseñador. Es el método más sencillo que puede ser utilizado por la mayoría de los analizadores sintácticos y que no entra en bucles infinitos. Aunque en su contra está que se omite una gran cantidad de símbolos que no son analizados para recuperarse de un error. Recuperación a nivel de frase. Una vez se descubre un error, se corrige añadiendo algún símbolo que permita continuar el análisis, como por ejemplo un punto y coma. Presenta el inconveniente de que el error se detecta después de que se haya producido, lo que puede dar lugar a entrar en bucles infinitos. Producciones de error. Conocidos los errores más comunes, se extiende la gramática con producciones de error, dándose diagnósticos precisos del error que se ha producido. Corrección global. Se basa en algoritmos que eligen una secuencia mínima de cambios para obtener una corrección global del programa con el menor coste.
Presenta el inconveniente del coste en tiempos y recursos. Árbol de sintaxis abstracta. Los árboles de análisis, tanto ascendentes como descendentes, son una forma de representación útil de una cadena de entrada. Esta cadena de entrada se convierte en tokens que constituyen las hojas de este árbol de análisis, mientras que los nodos internos y la raíz del mismo representan los pasos y la estructura para llegar al reconocimiento de esa cadena de entrada. Contiene más información de la necesaria para generar códigos ejecutables. Como podemos observar, aquí tenemos dos ejemplos de árbol de sintaxis abstracta con dos distintas gramáticas. En este caso, uno de los árboles sería análisis sintáctico, que podemos observar que sería a base de letras, o en este caso sería con una E, y números, que en este caso pues aquí los tenemos representados como num. El otro árbol de sintaxis abstracta es el que podemos observar aquí, que tenemos al principio un más, después se deriva 2, que sería el 3, otro más, de ahí se deriva otros 2, que sería el 4 y el 6. Aquí tenemos dos ejemplos más. Análisis sintáctico descendente. Como podemos ver, este es más basado a lo que podría ser a una cadena con letras, en este caso sí con varias frases. Por ejemplo, sería el tipo, que es simple, que como podemos observar tiene una sola raíz, por así decirlo. Empieza con tipo, desciende a simple, de simple sería a integer. Hay otro que es tipo, se abre a 2. El otro ejemplo es análisis sintáctico. Considere la gramática de una secuencia de sentencias separadas por signos de punto y coma. Por ejemplo, secuencia sen, dos puntos, secuencia guión sen. Después, la cadena tiene el siguiente árbol de análisis gramatical respecto a esta gramática. Aquí, como podemos observar, pues entró una cadena y pues tenemos una cadena y se crea el árbol. Tenemos en cuenta lo siguiente. Además de esto, por último, fueron la gestión de errores. Esto nos permite reconocer cuando los patrones del lenguaje no concuerdan con la gramática. Esto lo podemos ver ya que en ocasiones podemos intentar solventar algún error con alguna palabra no escrita o algún formulario que creemos que pueda quedar mejor en la gramática, cuando esto ya no está así. Cuando esto pasa es cuando la gestión de errores nos puede ayudar a identificar el error, corregirlo y hacerlo de manera normal. Por último, tenemos que esto va formado a dichas cadenas, ya que tenemos o conocíamos sin duda el tema, tanto que no es sencillo de aprender, pero a su vez es fácil, porque una vez conociendo ya obviamente lo que viene siendo la gramática y los errores de los lenguajes, esto se facilita debido a que simplemente son procesos en los cuales tenemos que ir practicando, como lo que es la vida. Entonces, si lo vamos haciendo a base de aprender y error, o error y aprender, es ahí cuando podemos destacar en los conocimientos adecuados. Simplemente falta conocer un poco más, adentrarnos un poco más a lo que viene siendo el tema y encontrarlo. Por último, tenemos aquí la bibliografía, en los cuales fueron analizados el tema. Muchísimas gracias, maestra. Ha sido un tema muy muy bueno. La verdad es de muy buen contenido. Espero que sea de su agrado a usted y para el público. Y nos vemos hasta pronto. Un saludo. Chao, chao.